Las iglesias están llenas, los cultos se transmiten en alta definición, la alabanza es afinada, los sermones son carismáticos y la estructura impecable. Pero hay algo ausente, algo que una vez fue el centro de todo, algo que una vez movió multitudes sin micrófono, sin iluminación, sin producción. La presencia, ella ya no importa, solo el público. Hubo un tiempo en que nadie se atrevía a subir al púlpito sin antes pasar horas en secreto. Un tiempo en que la gloria de Dios se sentía, y no solo se citaba, en que las lágrimas reemplazaban los aplausos. Hoy, si la presencia falta, basta con subir el volumen. Si el Espíritu no viene, programamos otro evento. Si el cielo no responde, aplaudimos más fuerte. Estamos llamando culto a aquello que Dios nunca pidió. Estamos atrayendo multitudes, pero repeliendo al anhelo. La iglesia aprendió a vivir sin el Espíritu Santo. Y eso ya no le incomoda. La unción se volvió un detalle, la gloria se volvió una leyenda, y el Espíritu se volvió un extraño en su propio templo. Quizás tú estés entre los pocos que aún sienten su falta, falta del quebrantamiento, falta de la presencia real, falta de esa voz que no viene del micrófono, sino del altar. Si tu corazón todavía se entristece con ese vacío disfrazado de éxito, este video es para ti. En este video verás cómo la iglesia moderna sustituyó la gloria por el agrado del público, por qué muchos cultos funcionan incluso sin el Espíritu Santo, y qué necesitamos hacer para no solo tener una audiencia, sino volver a tener presencia, porque sin Él nada somos, y sin Él solo estamos escenificando. En el principio, la iglesia no tenía grandes estructuras, no tenía presupuestos millonarios, no tenía equipos de marketing, pero tenía el Espíritu, y eso bastaba. Era el Espíritu quien elegía a los líderes. Era el Espíritu quien prohibía viajes y abría puertas. Era el Espíritu quien derribaba prisiones y sostenía a los mártires. La iglesia era conducida por una presencia, no por una programación. Hoy muchos no lo han notado, pero algo ha cambiado. El fuego fue cambiado por humo, humo de escenarios, humo de vanidades, humo de presentaciones bien ensayadas. Y detrás de esa cortina escenográfica, un silencio, un vacío, una ausencia que pocos se atreven a admitir. La ausencia del Espíritu Santo. Charles Spurgeon una vez dijo: el Espíritu Santo nunca fue enviado para glorificar a pastores, denominaciones o estrategias, sino para glorificar a Cristo. Pero hoy el culto gira en torno al nombre de un líder, de la agenda de un evento, del impacto visual, del número de seguidores, y mientras tanto el Espíritu observa desde la puerta. Donde fue dejado afuera. Apocalipsis 3 nos da una imagen impactante. Jesús está afuera de una iglesia, golpeando la puerta. No es al pecador a quien intenta alcanzar, es a la propia iglesia. Porque incluso la novia puede olvidar al novio. Incluso un culto puede ocurrir sin la presencia de Dios. Y esa es la mayor tragedia de la iglesia moderna. Aprendió a funcionar sin el Espíritu. Sabe producir lágrimas sin quebrantamiento. Sabe provocar escalofríos sin santidad. Sabe crear atmósfera, pero olvidó el altar. La sustitución fue lenta, pero eficaz. Primero, la oración perdió espacio para la performance. Después, la palabra fue diluida para no ofender. Después, el arrepentimiento fue cambiado por frases de autoestima. Y por fin, el Espíritu, que convence, que incomoda, que rasga, fue declarado persona non grata, no con palabras, sino con actitudes, con resistencia disfrazada de organización, con control disfrazado de excelencia, con miedo disfrazado de reverencia. El Espíritu Santo no es tímido, pero Él es santo.
Y donde no hay lugar para su santidad, no habrá manifestación de su poder. Si los primeros discípulos no se atrevían a moverse sin él, ¿cómo nos atrevemos hoy a predicar, cantar, aconsejar y liderar sin su dirección? ¿Cómo nos atrevemos a poner las manos sobre las almas de las personas? Sin haber sido antes tocados por él, la Iglesia moderna expulsó al Espíritu, porque él estorba el cronograma, estorba el guión, estorba el orgullo, y es por eso que tenemos miles de cultos, pero tan pocas conversiones verdaderas, miles de sermones, pero tan poca santidad, miles de iglesias, pero tan poca presencia. Una de las mayores tragedias espirituales de la Iglesia contemporánea es que aprendió a funcionar sin el Espíritu Santo y se acostumbró a eso. El pueblo se reúne, la banda toca, el pastor predica, la liturgia se cumple y todos vuelven a casa con la sensación del deber cumplido, pero el cielo permanece en silencio. El Espíritu ya no preside los cultos. Él solo observa. No fue oficialmente desterrado. Simplemente ya no es necesario. La Iglesia moderna construyó métodos tan eficientes, programas tan bien pensados, estructuras tan autónomas, que el Espíritu Santo se convirtió en un adorno simbólico, honrado con palabras, pero ignorado con actitudes, y todo esto parece funcionar. Los bancos están llenos, las redes sociales están activas, los eventos son emocionantes, pero la presencia, la gloria, el peso, desaparecieron. Hay un versículo en Jueces que resuena como un lamento profético. Y no sabía Sansón que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Esa es la realidad de muchas iglesias. Todavía tienen movimiento, todavía tienen apariencia de fuerza, pero el Espíritu ya se fue y nadie se dio cuenta. Cambiaron la dependencia por la técnica, cambiaron la presencia por la performance, cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre, y lo más trágico, lo llaman avivamiento. Dicen que Dios está haciendo algo nuevo, cuando en realidad solo están reciclando emociones. Dicen que la iglesia está creciendo, pero es el ego el que se está inflando. Dicen que el culto fue poderoso, pero lo único quebrantado fue la voluntad del público, no el corazón. No es de extrañar que veamos tantos liderazgos enfermos, tantos escándalos, tantas caídas públicas. Porque donde el espíritu no gobierna, el ego asume el trono, y el ego no tiene límites. Spurgeon dijo con claridad: donde el Espíritu Santo está ausente, todo es en vano. Pueden construir iglesias, levantar ministerios, hacer conferencias, pero sin él todo será madera, heno y hojarasca. La iglesia moderna, en el afán de ser relevante, se volvió dependiente de sí misma. Confía en la organización, no en la oración. Se amolda al marketing, no al espíritu. Consulta a consultores, pero olvidó consultar al Señor. Y la consecuencia de esto es una generación entera de cristianos que nunca aprendieron a escuchar la voz del Espíritu. Saben repetir frases de impacto, pero no disciernen lo que el cielo está diciendo. Están familiarizados con el ambiente de culto, pero nunca fueron quemados en el altar de la presencia. Saben cómo emocionar a una multitud, pero no saben cómo ser guiados por la nube y el fuego. El Espíritu Santo fue cambiado, y no por un enemigo declarado, sino por una idolatría sutil, la autosuficiencia. Y el problema de la autosuficiencia espiritual es que te da la ilusión de que todo está bien, cuando en realidad Dios ya se retiró hace tiempo. Pero aún hay tiempo. Tiempo para romper los programas y volver a las rodillas. Tiempo para silenciar el micrófono y escuchar la voz. Tiempo para que el Espíritu Santo vuelva a ser el centro, no el adorno. Si Él no es el inicio, el medio y el fin, todo lo que hacemos es ruido religioso.
ruido sin peso, palabras sin vida, movimiento sin dirección. La verdad es dura, pero necesita ser dicha. La Iglesia moderna le tiene miedo al Espíritu Santo. No lo niega con palabras, sería demasiado escandaloso. Lo rechaza con métodos, con protocolos, con agendas tan cerradas que Dios no tiene espacio ni para respirar. Teme lo que no puede controlar. Tiembla ante lo impredecible, huye de lo que no se puede ensayar. Y el Espíritu Santo nunca fue predecible. Desciende cuando quiere. Habla lo que nadie espera. Interrumpe cultos, rompe programas, expone pecados, levanta a los pequeños y silencia a los grandes. Pero hoy los cultos necesitan empezar y terminar en un horario exacto. No hay espacio para el silencio, no hay espacio para el llanto, no hay espacio para el arrepentimiento súbito. Todo es tan organizado que el Espíritu Santo sería un problema logístico. Dicen, no podemos dejar espacio para el emocionalismo, pero lo que realmente quieren decir es, no queremos perder el control. La Iglesia moderna teme al Espíritu porque Él destruye la comodidad del religioso. No solo consuela, Él confronta. No solo conforta, Él quema. Y los hombres de traje no quieren quemarse, quieren aplausos, quieren orden, quieren mantener la dignidad, y el Espíritu Santo no tiene compromiso con la dignidad humana. Él tiene compromiso con la gloria de Dios. Spurgeon ya decía, muchos hablan del Espíritu, pero pocos se someten a Él. La verdadera presencia del Espíritu asusta a los que aman el prestigio más que la obediencia. El problema no es falta de conocimiento, es miedo, miedo al escándalo, miedo a la exposición, miedo al quebrantamiento público, miedo a que las estructuras caigan, pero quizás necesiten caer. Quizás lo que llamamos iglesia sana sea solo una fachada organizada. Quizás lo que llamamos culto bendecido sea solo entretenimiento evangélico. Quizás lo que llamamos avivamiento sea solo un evento más. El Espíritu Santo no quiere emocionarte, quiere transformarte, no viene a dar escalofríos. Viene a rasgar el velo, iluminar las tinieblas y cambiar destinos eternos. Pero eso exige rendición. Y la Iglesia moderna quiere performance, no rendición. Quiere control, quiere previsibilidad, quiere mantener los focos encendidos, aunque el altar esté apagado. Por eso hoy muchos se emocionan, pero no se convierten. Muchos lloran, pero no se arrepienten. Muchos sienten, pero no obedecen, porque el Espíritu Santo fue confinado a un pie de página teológico, limitado a una mención al inicio del culto, restringido a una canción al final, coartado, silenciado, evitado, no porque no creamos en Él, sino porque no queremos que interfiera. La Iglesia moderna tiene miedo de perder el orden, pero ya perdió la presencia. Tiene miedo al caos, pero ya vive en tibieza, y el Espíritu sigue a la puerta, golpeando, esperando, llorando. La presencia del Espíritu Santo no es algo que se ignore por mucho tiempo sin consecuencia. Cuando Él es silenciado en una iglesia, lo que queda es ruido. Cuando Él es rechazado por un líder, lo que queda es vanidad. Y cuando Él es apartado de una vida, lo que queda es vacío, pero ese vacío rara vez es reconocido, se maquilla, se disfraza con actividades, agendas, ministerios, compromisos religiosos, y el individuo sigue diciendo, todo está bien, pero en secreto, Dios ya se fue. No fue una salida violenta, no fue un abandono, fue una retirada silenciosa, como la gloria que se fue del templo en Ezequiel. Poco a poco, primero cesó el llanto, después cesó el temor, después cesó el quebrantamiento, y entonces el alma se ocupó demasiado para percibirlo. Alejar al espíritu no es un acto explícito,
Es una serie de concesiones, pequeñas elecciones, negligencias sutiles, orar menos, escuchar menos, resistir más, endurecer el corazón, hasta que, sin darse cuenta, la persona se acostumbra a la ausencia y empieza a llamarla normal. Spurgeon, con sabiduría profética, advirtió: es posible continuar el ministerio de Dios incluso después de que el Dios del ministerio se haya ido. Esto vale para una iglesia, pero también para ti. Puedes seguir leyendo la Biblia, pero ya no oír la voz. Puedes seguir cantando, pero sin que el cielo se mueva. Puedes seguir liderando, pero sin el óleo que rompe yugos. Y lo más peligroso, el Espíritu puede no impedirlo. No fuerza la entrada, es como el fuego, solo arde donde hay altar, y donde ya no hay entrega, él se apaga. Pero el cuerpo sigue andando, el alma sigue sirviendo, la boca sigue predicando, pero ya no hay peso, ya no hay gloria, solo repetición. Y cuando este estado se instala, la persona empieza a temer el silencio, porque en el fondo sabe que el Espíritu ya no está allí. Por eso tantos viven de distracciones, viven buscando nuevas palabras, nuevas experiencias, nuevas emociones, porque perdieron la presencia y ahora necesitan sustitutos. Pero nada sustituye al Espíritu Santo, nada. Ni un sermón perfecto, ni una alabanza poderosa, ni un cargo en la iglesia, ni 1.000.000 de seguidores. Si Él no está, nada tiene sentido. Es por eso que muchos hoy están exhaustos. No es falta de actividad, es falta de presencia. Están intentando servir a Dios sin Dios cerca. Y eso consume, destruye, envenena el alma. Pero aún hay esperanza. Mientras haya arrepentimiento, aún hay regreso. Mientras haya rodillas que se doblan, hay fuego que puede reavivarse. El Espíritu no se fue para siempre. Él está golpeando, Él está llamando, pero no entrará mientras el trono siga siendo tuyo. Por eso, hoy, escucha esta pregunta con temor. ¿El Espíritu Santo aún tiene libertad dentro de ti? ¿O Él también fue expulsado en silencio? Cuando el Espíritu Santo es expulsado, algo necesita ocupar su lugar, y como el corazón humano no soporta el vacío, construye una imitación, algo que se parezca a Dios, pero que no sea Dios. Esa es la tragedia de nuestros tiempos, la falsa unción, el fuego que no quema, el llanto que no transforma, el escalofrío que no convence, la emoción elevada al estatus de presencia divina. La iglesia moderna descubrió que es posible emocionar a las personas sin el Espíritu. Basta con el acorde correcto, la palabra correcta, la pausa dramática, el ambiente controlado, la luz disminuida, la música creciente, y entonces lágrimas, escalofríos, reacciones, pero aquello que parece quebrantamiento desaparece en el estacionamiento, porque el Espíritu Santo no toca para impresionar, Él toca para transformar, y la transformación cuesta caro. Cuesta renuncia, cuesta entrega, cuesta cruz, pero la falsa unción no exige nada, entrega todo, gratis, siempre y cuando el hombre siga en control. Es la versión evangélica del becerro de oro, algo que da sensación de espiritualidad, pero que nació de la desesperación de un pueblo que no quería esperar la presencia real. Fue eso lo que sucedió con Aarón en el desierto. Moisés estaba en el monte, la gloria estaba allí, pero el pueblo quería algo visible, controlable, inmediato. Entonces crearon un dios de oro, y a eso lo llamaron fiesta al Señor. Hoy no adoramos becerros, pero adoramos ambientes creados para simular lo que perdimos. Y a eso lo llamamos culto. Spurgeon fue implacable al decir: nada es más peligroso que un culto lleno de movimiento, pero vacío del Espíritu. Eso es lo que vemos en muchos lugares: movimiento, pero no dirección; ruido, pero no quebrantamiento;
Palabras pero no verdad, aplausos pero no temor. La falsa unción es cómoda, masajea el ego, entretiene la carne, no exige arrepentimiento, solo respuesta emocional. Y el problema es adictiva, porque es posible vivir años enteros en ese ciclo, sin nunca percibir que Dios ya no está allí. La persona llora, canta, sirve, lidera, pero sigue esclava de los mismos pecados, porque la falsa unción mueve los sentidos, pero no toca el espíritu. Y cuando alguien lleno del espíritu aparece, hay confrontación, porque el fuego verdadero revela el fuego falso. Cuando Juan el Bautista abrió la boca, en el desierto no había escenario, no había sonido, no había luz, pero había presencia, porque donde el Espíritu Santo está no es necesario crear atmósfera. La atmósfera responde, pero donde Él no está, hay que fingir, producir, simular, porque no hay vida, solo performance. El Espíritu Santo es demasiado real para ser copiado. No puede ser programado, no puede ser limitado y, sobre todo, no puede ser imitado. O Él está presente, o todo lo que tenemos es religiosidad. Dios es longánime, pero Él no es indiferente. El Espíritu Santo puede ser entristecido, ignorado, resistido, pero hay algo más grave que todo eso. Puede ser retirado. Ezequiel lo vio con sus propios ojos, la gloria del Señor alejándose del templo, en silencio, sin aviso, sin alarde. Primero, el espíritu se detuvo en el umbral de la puerta. Después, se alejó hacia el portón. Después, subió al monte. Y por fin, se fue. El pueblo siguió sacrificando, siguió adorando, siguiendo, diciendo, estamos en el templo del Señor, pero el Señor ya no estaba allí. Hoy, esa misma escena se repite a escala mundial, templos llenos, programaciones activas, líderes en evidencia, pero el Espíritu ya partió. Y lo más aterrador, pocos se dan cuenta, pocos sienten, pocos lamentan, porque donde la presencia fue cambiada por el entretenimiento, la ausencia de Dios ya no se siente como pérdida, pero Dios se toma en serio su propia presencia. Él no comparte su gloria con nadie. Él no permanece donde es tolerado. Él habita donde es deseado. Spurgeon advirtió, cuando Dios se retira, Él se lleva consigo la unción, la dirección y la autoridad. Lo que queda es solo forma, estructura y esfuerzo humano. Esa es la condición de muchas iglesias, esfuerzo humano, sin óleo, sin dirección, sin frutos eternos. Y cuando Dios se retira, vienen las consecuencias. La palabra ya no corta, la oración ya no mueve, la alabanza ya no sube, los corazones ya no se quebrantan, porque el Espíritu ya no está allí para actuar. Fue resistido hasta que se retiró. Y no pienses que esto sucede solo con iglesias. Sucede con personas, con líderes, con ministros, con todos los que comenzaron en el Espíritu, pero terminaron en la carne. Al principio es imperceptible, el don aún funciona, la voz aún alcanza, las personas aún aplauden, pero la intimidad muere. La oración se vuelve rutina, el altar se vuelve escenario, la gloria se vuelve recuerdo, y cuando Dios se retira, todo se vuelve más ligero, porque ya no hay gloria que cargar, pero tampoco hay vida. Por eso tantos hoy sirven a Dios en modo automático, moviendo estructuras muertas, cargando ministerios sin unción, haciendo lo que siempre hicieron, pero con el cielo cerrado. ¿Qué nos queda cuando Dios se retira? Nada, solo cansancio, orgullo e ilusión, pero aún hay una oportunidad de regreso. Siempre hay una oportunidad. Cuando hay arrepentimiento, Dios todavía puede regresar. La gloria aún puede llenar el templo. El fuego aún puede caer en el altar,
Pero el Espíritu no regresa donde hay resistencia. Él regresa donde hay quebrantamiento, donde hay hambre, donde hay rodillas en el suelo, donde hay lágrimas de arrepentimiento. El Espíritu Santo nunca abandonó a la iglesia porque quiso. Se fue porque fue expulsado por la prisa, por el orgullo, por la autosuficiencia, por el miedo al fuego verdadero. Pero Él todavía golpea, todavía llama, todavía espera. Apocalipsis 3:20 no es un versículo para impíos, es para una iglesia tibia, es para un pueblo que aún canta, pero ya no escucha, que aún celebra, pero ya no discierne. ¿Y qué le dice Jesús a esa iglesia? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La gloria no se fue para siempre, puede regresar, pero solo hay una llave para abrir la puerta nuevamente: arrepentimiento. No llanto teatral, no emoción manipulada, sino arrepentimiento real, profundo, silencioso, solitario, hecho en la habitación, no en el escenario. El Espíritu regresa cuando hay espacio, cuando el altar es limpiado, cuando el orgullo es echado fuera, cuando la carne es crucificada de nuevo. El Espíritu regresa cuando la oración vuelve a ser clamor y no performance, cuando la palabra vuelve a ser espada y no discurso, cuando el culto vuelve a ser sacrificio y no entretenimiento. Spurgeon predicó con lágrimas en los ojos. El Espíritu Santo no visita corazones orgullosos. Él habita con los humildes, los que lloran ante la cruz, los que aún tiemblan ante la palabra. Si queremos que Él regrese, necesitamos destruir lo que construimos sin Él, destruir los métodos, destruir las fachadas, destruir la necesidad de aplauso y reconstruir el altar, volver a la oración sencilla, volver al ayuno olvidado, volver al silencio de la habitación, volver a la Biblia como espada, no como decoración, volver a la cruz. El Espíritu no busca estructura, Él busca hambre, y si hay un pueblo con hambre, Él regresará, como en Hechos, como en Azusa, como en las noches de oración en silencio, donde nadie vio, pero el cielo descendió. Él regresará. Pero quizás no de la manera que esperamos. Vendrá con llanto, con exposición, con confrontaciones, con arrepentimiento verdadero, con restauración real. Él vendrá cuando reconozcamos: sin el Señor no somos nada, y entonces el altar será reconstruido. El fuego caerá de nuevo, no por fuerza, no por fama, sino porque el Espíritu encontró lugar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti aún responde, algo dentro de ti aún arde, porque la ausencia del Espíritu duele, y cuando Él comienza a llamar de regreso, el alma despierta. Pero ahora depende de ti. El Espíritu Santo no invadirá. Él golpea y espera por un corazón que reconozca su ausencia, espera por un altar que necesita ser reconstruido, espera por una lágrima sincera, por una rodilla que finalmente se dobla. El mundo te entrenó para esconder, la religión te enseñó a fingir, pero el Espíritu está llamando a rasgar el corazón, rasgar el escenario, rasgar la vanidad, rasgar la independencia, para que Él regrese, para que Él reine, para que Él se agrade de habitar y no solo visitar. ¿Estás dispuesto? Porque Él solo entra donde hay hambre, donde hay cruz, donde hay entrega. Si este mensaje ardió dentro de ti, comenta aquí abajo: Santo Espíritu, vuelve a mí. Suscríbete al canal La Escuela del Príncipe para seguir escuchando verdades que el mundo moderno rechaza. Comparte este video con tu iglesia, con tu pastor, con tus hermanos. Puede que aún haya tiempo de reavivar el altar. Y nunca lo olvides: donde el Espíritu Santo no es rey. El cristianismo es solo una imitación.